Ahí vamos a quitar un poco de mitos y vamos a hablar un poquito sobre cómo cuidar el auto en estas épocas invernales y cómo arrancarlo sin tener mayor problema. El frío terminó llegando, no es un frío extremo el que tenemos nosotros, pero siempre a veces tener algunos pequeños cuidados ayudan a que todo funcione no solo correctamente, sino que después evitemos tener problemas a futuro con algún desperfecto que puede causar alguna avería más grave. Paradójicamente, estos problemas de temperatura pueden afectar justamente más a aquellas personas que, como nosotros, no vivimos en zonas donde el frío es más común, porque uno toma los recaudos necesarios en ciertas regiones del país. Claro, por congelamiento ya directamente. Claro, ya hay niveles de frío extremos. Claro. Entonces, por ahí te puede tomar más de sorpresa a nosotros citadinos que vivimos más en un clima templado en estas épocas de frío. Hay que tener en cuenta que durante los procesos de desarrollo de los autos pasan por etapas de frío extremo, de calor extremo, para justamente ver cómo responden esos componentes, pero también es cierto que el desgaste, el paso del tiempo, la mala utilización a veces de algunos sistemas pueden modificar el rendimiento de esas piezas y los componentes. Por eso vamos a hablar pequeños consejos para tener en cuenta un elemento clave para tener en cuenta, y más en esta época invernal, tiene que ver con la batería del auto. La batería del auto es la herramienta que le da vida al motor cuando uno le da marcha. Sin la batería no podríamos poner en marcha el motor, y obviamente en épocas de bajas temperaturas lo sienten un poquito más. Ofrecen en general un funcionamiento óptimo, en buen rendimiento, de unos 60.000 kilómetros o de unos 2 años y medio a 3 años. Vos me vas a decir... eso. Sí, no, eso te voy a decir. Una batería común. Me vas a decir, ¿hay baterías que duran más? Sí, por supuesto que hay baterías que duran más, pero a partir de ese momento entras como en una zona donde te puede pasar algo, puedes tener algún problema. Hay informaciones que uno puede leer de la batería como para darse cuenta si algo está funcionando mal. Obviamente los autos hoy, los autos modernos traen cada vez más ocultas las baterías, entonces es más difícil leer esa información, ver cómo están las uniones, si hay parte de corrosión, si están flojas, todo eso va a hacer que funcione mal. Hay baterías que tienen indicadores de estado que tienen una pequeña ventanita, un pequeño visor que te dice si eso está en un color verdoso, te dice que está en una carga óptima. Si está en un color negro, te dice que hay una carga menor. Y si no te muestra ningún color, es que hay poca cantidad de electrolito, o sea, no hay suficiente líquido moviéndose adentro de la batería, por lo tanto, no es fiable la información que puede dar ese visor. Siempre es recomendable, cuando vienen las épocas de frío, hacer una medición de la vida de la batería, y esto se hace a través de un tester digital. O sea, anda a un lugar de que hacen electrónica del automóvil o que se encargan especialmente en el tema baterías, para que te digan un diagnóstico de cómo está tu batería. Te lo van a decir bien, no es gente que te camine, ni mucho menos, digo, porque hay un indicador digital, te va a decir si está bien o si está mal. Lo recomendable también en esta época de frío es no dejar, o tratar de no dejar el auto apagado durante mucho tiempo. Traje estas imágenes que era como prendían en Siberia los camiones. Qué hostil todo. Hace unas décadas. Qué peligroso, qué hostil todo. Pero bueno, ahí hace menos 60 grados, ¿no? Y hay que calentar todo. La expectativa de vida era 13 años en ese contexto, sí, ¿no? Sí, bueno, pero les decía, traten de no dejar, más si están en zona de mucho frío, más de 2 semanas el auto sin encenderlo. Si va a ocurrir eso, préndanlo un poquito nada más durante 15 a 20 minutos para que el alternador cargue un poquito la batería. Al momento de poner el motor en marcha con frío y después de una noche fría, y más si el auto durmió afuera, al motor no le podemos pedir mucho más que justamente empiece a girar el motor. Está todo frío, está todo duro, los fluidos están
no congelados, pero sí mucho más espesos para empezar a moverse. Por lo tanto, hay que hacerlo suave, no exagerar con darle arranque durante mucho tiempo. Probá entre 4 y 5 segundos. Si no te da, volvé otra vez y volvé a intentarlo. Espera un poco, volvé a intentarlo. Algunos recomiendan en un auto con caja manual pisar el pedal del embrague, porque cuando vos pisás el pedal del embrague separás justamente la placa del volante motor. Entonces es una pieza menos que tiene que mover el motor para empezar a girar. Entonces pisá el embrague, aunque esté en punto muerto, le das arranque y soltá el embrague para que muevan menos piezas y menos esfuerzo para empezar a mover todo. Gaby, lo que nunca entendí es por qué hay que, en el arranque no pueden ser más de 4 o 5 segundos y tenés que volver y hacerlo de nuevo y no constantemente dejarlo. Porque está forzando un montón de elementos que no tiene sentido, que si no arranca en ese momento, no va a arrancar. Entonces, okay. o corres el riesgo de dañar otro elemento, el burro de arranque, forzar mucho la batería, por ejemplo, innecesariamente cuando... si no arrancan esos 4 o 5 segundos, es muy probable que no arranque. Volvé, probá de vuelta, es más saludable eso, por ahí te arranca, claro. si te quedas un rato más, pero vas a correr el riesgo de terminar dañando otro elemento del auto. Un elemento clave es el líquido refrigerante, que aunque nos indique frescura, porque el líquido refrigerante piensa justamente en bajar temperatura, este líquido tiene un papel trascendental en épocas de baja temperatura, porque tiene un efecto de anticongelante dentro de su composición. Por lo tanto, también ayuda a que todo funcione mejor cuando se le da arranque al motor. Por eso no es recomendable reemplazar este líquido refrigerante con agua, porque no tiene la misma función, no tiene la misma capacidad tanto de enfriar como para después mantenerse en estado líquido si hace mucho frío. Por eso, si en algún momento tenés la obligación de ponerle agua al depósito o al radiador, después acordate de volver a completarlo con líquido refrigerante, porque te va a ayudar en esta época de frío también. Generalmente cada 2 años te conviene cambiar el líquido refrigerante. Igual podés ver que si sigue en su color es intenso, que generalmente es verdoso, está en buenas condiciones. Si ya lo ves un poquito más sucio, más traslúcido, quiere decir que es momento de cambiarlo. Y lo mismo te puede pasar con el sapito del limpiaparabrisas. El líquido está en el depósito. Hay unos detergentes que ya venden específicamente para eso, que a diferencia del agua están más preparados para resistir el frío y no se congelarían en zonas de mucho frío. Lo mismo el sistema de calefacción. Ahora en épocas invernales es más común que se te empañen los vidrios, porque vas a estar con las ventanillas cerradas mucho más tiempo, y el error más común es encender la calefacción sin encender el aire acondicionado, y eso va a hacer que se empañen más rápido todavía los vidrios. Lo que tenés que hacer es, no seas rata, prender el aire acondicionado un poquito, no te va a gastar mucho más combustible, y lo que vas a generar es un aire seco que en cuestión de segundos, pero en serio, es segundos, te va a liberar esa visión que se está obstruyendo del parabrisas o de las ventanas, pero muy rápidamente. Para, ¿cómo es entonces Si vos querés desempañar, prendé el aire acondicionado. Sí. O sea, siempre. activalo, no importa, y tampoco quiere indicar el aire acondicionado que sea frío. Vos podés regular esa temperatura, pero con el aire acondicionado. El aire acondicionado lo que hace es enviarte un aire seco que quita la humedad del interior, y también quita la humedad que puede estar alojada en el parabrisas, que termina generando ese empañamiento de los vidrios. Y finalmente, para desterrar uno de los mitos, no necesitas calentar el auto como hacían estos muchachos en Siberia hace 60 años. Los autos modernos y no tan modernos ya están preparados para darle arranque y empezar a funcionar y empezar a andar.